Buenos días amigos, el equipo de Un Ángel de Bata Blanca te da la bienvenida para que disfrutes de esta maravillosa clase de potencial de acción cardíaca. En este tema vamos a estar conociendo cómo es el comportamiento de estos sistemas iónicos a través de la membrana celular y la correlación que tiene este potencial de acción con el sistema de conducción. Sean bienvenidos. Soy el doctor Luis Marcano, médico cirujano, residente del segundo nivel de posgrado de cardiología clínica del Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Aragua, Maracay, Venezuela. Sean bienvenidos. Ok amigos, como pueden ver, aquí tenemos una ilustración universal de los potenciales de acción cardíaca. Esta ilustración fue modificada por el equipo de Un Ángel de Bata Blanca para interpretación y para su mejor entendimiento. Fíjense que recordando la anterior, que era el sistema de conducción, habíamos aprendido que algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación. ¿Ok? Autoexcitación. Que es un proceso que puede producir descargas y contracción rítmicas automáticas. Por este motivo, el nódulo sinusal habitualmente controla la frecuencia de los latidos del corazón. Como pueden observar en la figura, demostrar potenciales de acción registrados desde una fibra del nódulo sinusal y de modo de comparación un potencial de acción de una fibra del músculo ventricular. Observamos, lo primero que debemos observar es que el potencial de membrana en reposo de la fibra del nódulo sinusal tiene una negatividad de aproximadamente menos 55 a menos 60 milivoltios. En diferencia a la fibra muscular ventricular que tiene aproximadamente menos 85 a menos 90 milivoltios. La causa o la razón de esta menor negatividad de la fibra de los nódulos sinusal es que la membrana celular son permeables naturalmente a los iones sodio y calcio, y que estas cargas positivas de estos dos iones, ¿okay?, que entran, neutralizan buena parte de la negatividad intracelular. Eso es muy importante, por eso es la gran diferencia en la negatividad de los milivoltios. Se debe recordar que el músculo cardíaco tiene tres tipos de canales, ¿okay?, de canales iónicos de membranas que pueden o que tienen funciones importantes en la generación de los cambios de voltaje en el potencial de acción. La primera son los canales rápidos de sodio. La segunda son los canales lentos sodio-calcio. Y la tercera son los canales de potasio. Recordando un poco más de esa fisiología cuando estábamos en la universidad, la apertura de los canales rápidos de sodio es responsable de la espiga ascendente del potencial de acción debido a la entrada rápida de los iones de sodio positivos hacia el interior de la célula o hacia el interior de la fibra. La apertura de los canales sodio es responsable de la meseta. En este caso estamos nombrando el potencial de acción ventricular y dura aproximadamente entre 0,3 segundos. A diferencia que la apertura de los canales de potasio permite la difusión de grandes cantidades de iones potasio positivos hacia el exterior,
de la membrana y devuelve el potencial de membrana a su nivel o a su estado de reposo. Entendiendo esto, conoceremos o aprenderemos el potencial de acción tanto del nódulo sinusal como de la fibra ventricular, pero de una manera individual. Lo primero que debemos saber de la fibra del nódulo sinusal es que su potencial de reposo es menos negativo, que es de aproximadamente menos 55 a menos 60 milivoltios. En este nivel de menos 55 milivoltios, los canales rápidos de sodio principalmente ya se encuentran inactivados, se encuentran bloqueados, a diferencia de la fibra del músculo ventricular. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? La causa de esto es que siempre que el potencial de membrana sea menor o sea menos negativo de aproximadamente menos 55, durante más de algunas milésimas o milisegundos, las compuertas de inactivación de inactivación del interior de esta membrana celular se cierran, van a cerrar los canales rápidos de sodio, ¿ok? Van a permanecer cerrados de esta manera, ¿ok? Por lo tanto, solo se pueden abrir los canales lentos sodio-calcio, es decir, se pueden activar y por lo tanto pueden producir el potencial de acción. En consecuencia, el potencial de acción del nódulo sinusal o nódulo auricular se produce más lentamente que el potencial de acción del músculo ventricular. Por eso es que el potencial de acción de este nódulo sinusal es de respuesta lenta. Y por ser de respuesta lenta, la autoexcitación de esta fibra del nódulo sinusal se hace por parte. La primera, ya sabemos que el potencial en reposo es de menos 55 a menos 60 milivoltios. Entonces fíjense que debido a la alta o a la elevada concentraciones de iones sodio en el líquido extracelular de la fibra nodular, o sea, fuera de la fibra, así como el número moderado de los canales sodio que van a permanecer previamente por algunos milisegundos abiertos, los iones positivos de este sodio del exterior de la fibra normalmente van a desplazarse hacia el interior. Por lo tanto, entre cada latido cardíaco, la entrada de sodio, la entrada de este ion sodio de cargas positivas produce una elevación lenta del potencial de membrana en reposo hacia una dirección positiva. ¿Okay? Lo segundo que debemos saber es que el potencial de reposo va a aumentar, fíjense cómo aumenta entre latidos gradualmente, entre latidos sucesivos. ¿Ok? Entonces, cuando este potencial alcanza un voltaje luminal de aproximadamente menos 40 milivoltios, los canales sodio-calcio se van a activar, produciendo de esta manera el potencial de acción, o sea, produciendo de esta manera la autoexcitación de la fibra del nódulo sinusal y comienza la despolarización. Por lo tanto, básicamente, la permeabilidad inherente de las fibras del nódulo sinusal a los iones sodio-calcio produce su autoexcitación. Aproximadamente entre unos 100 a unos 150 milisegundos después de la apertura de sodio y calcio, en esta etapa ya los canales se inactivan, ya estos canales sodio-calcio se inactivan y se abren números muy elevados de canales de potasio. Por lo tanto, se interrumpe el flujo de entrada de los iones positivos sodio-calcio a través de los canales.
mientras que al mismo tiempo gradualmente cantidades de iones positivos de potasio se difunden hacia el exterior, hacia afuera de la fibra. Estos dos efectos van a reducir el potencial intracelular en el nódulo sinusal, devolviendo esto el nivel de reposo o el nivel negativo de reposo, y por lo tanto pone fin al potencial de acción en la fibra del nódulo sinusal. Fíjense que los canales de potasio van a permanecer abiertos durante algunos milisegundos más o algunos segundos más, manteniendo transitoriamente el movimiento de cargas positivas hacia el exterior de la célula, con el consiguiente exceso de la misma negatividad en el interior, produciendo así un estado que se denomina estado de hiperpolarización. Un estado de hiperpolarización. ¿Qué va a hacer este estado de hiperpolarización? Va a desplazar el potencial de membrana en reposo hacia abajo hasta aproximadamente, nuevamente, los menos 55 o menos 60 milivoltios al final del potencial de acción. Entonces, conociendo ya esto, debemos hacernos dos preguntas importantes. La primera: ¿por qué la permeabilidad de los iones sodio y calcio no hacen que las fibras del nódulo sinusal permanezcan despolarizadas todo el tiempo? La respuesta es muy sencilla. Es que durante el potencial de acción se producen dos fenómenos. Se van a producir dos fenómenos durante el potencial de acción de la fibra del nódulo sinusal. El primero es que los canales sodio y calcio se van a inactivar. Y al inactivarse, se abren números muy elevados de los canales de potasio, que es el segundo fenómeno. Por lo tanto, interrumpe el flujo de entrada positivo de los iones sodio y calcio. Y la segunda pregunta en este potencial de acción del nódulo sinusal es que ¿por qué el estado de hiperpolarización no se mantiene indefinidamente? El motivo es que al final del potencial de acción, al final de este potencial de acción, se cierran cada vez más los canales de potasio. ¿Ok? Y los iones sodio y calcio que fluyen hacia el interior, van a fluir hacia el interior una vez más, compensando el flujo de salida de potasio. ¿Ok? Y este hace que el potencial de acción o de reposo se desplace, se vaya desplazando hacia arriba una vez más, alcanzando finalmente el estado del umbral, o sea, alcanzando nuevamente los menos 40 milivoltios, para que vuelva a iniciarse otra vez el potencial de acción del nódulo, de este nódulo sinusal. Esto vamos a estudiar o vamos a repasar los potenciales de acción de la fibra del músculo ventricular, que universalmente va a estar representado en 4 fases. ¿Okay? Fíjense que la primera es una fase 0, ¿okay? O fase de despolarización rápida. Esta es una fase que dura de 0,5 a 2 milisegundos. ¿Okay? Esta fase 0 se define o va a definir la amplitud del potencial de acción cardíaco debido a un estímulo. ¿Okay? Debido a un estímulo se producen cambios en la conformación en proteínas de membrana y se abren canales de entrada rápida de sodio. ¿Okay? Canales de entrada rápida de sodio. ¿Okay? Y en algunas teorías dicen que se produce una entrada lenta de calcio. ¿Okay? Pero esto es principalmente
las células del nódulo sinodorsal y en algunas fibras de auriculoventriculares. Con esto, el potencial de membrana alcanza su potencial de umbral, ¿ok? Que esta va a ascender, ¿ok? De menos 85 a menos 90, ¿ok? Hacia el interior de la célula, despolarizando el potencial de membrana hasta un potencial de aproximadamente más 20 o más 30 milivoltios, cuando la célula comienza a despolarizarse, comienza a contraerse por la entrada rápida de los iones de sodio. En la fase 1, también conocida como una fase de repolarización rápida precoz, que confiere una morfología de un pico al potencial de acción de algunas células cardíacas. ¿Okay? Esto es importante en las células musculares auriculares, ventriculares y de Purkinje, porque aquí comienza con la inactivación de los canales rápidos de entrada de sodio, ¿ok? Y permite la apertura de dos canales de salida de potasio, ¿ok? Uno que es transitorio, ¿ok? Uno que es transitorio, que esto es importante para lo que son las células auriculares y ventriculares, y otro que es ultra rápido funcional, que solo son para las células auriculares. Con estos cambios de potencial de membrana se acerca hasta aproximadamente más 10, ¿okay? Milivoltios. ¿Okay? Este cambio drástico del cierre del sodio para abrir dos canales o dos compuertas para la apertura de los iones de potasio. La fase 2 es una fase de repolarización lenta o de meseta. En esta fase, aquí disminuye mucho la velocidad de la repolarización y permite finalizar la contracción e iniciar la relajación. En esta fase representa el equilibrio entre las dos corrientes de entrada, entre sodio, calcio, ¿okay? Y los corrientes de salida de potasio, ¿okay? Que ya en este momento va a va a predominar más la corriente lenta de entrada de calcio, que tarda más o menos lo que los canales de sodio en inactivarse. La lenta velocidad de esta repolarización hace que el potencial de membrana permanezca en un entorno a más 0 milivoltios. A más 0 milivoltios. La fase 3, que es una fase o la fase final de repolarización, es donde aumenta de nuevo la velocidad de repolarización y el potencial de membrana va a alcanzar de nuevo sus valores iniciales de reposo, o sea, de 85 a 90 milivoltios. ¿Okay? Se inactiva finalmente el canal lento de entrada de calcio y se activan totalmente los canales de potasio. ¿Okay? Se van a activar acá los canales de potasio. Al final de la fase 3 de esta fase, se ha restablecido el potencial normal de reposo, aunque en el interior de la célula exista un exceso de sodio y un déficit de potasio, por lo cual empieza a funcionar una bomba denominada bomba sodio, potasio, AT pasa. ¿Qué va a hacer esta bomba? Va a extraer sodio y va a introducir potasio. La fase 4 es el intervalo diastólico comprendido entre el final del potencial de acción y el siguiente. Aquí
Las células, en las células no automáticas, va a depender de los canales de salida de potasio y de la bomba de sodio. En las células automáticas, por lo general, es inclinado y va a depender el nivel de los canales de sodio. Principalmente en un sistema de Purkinje o de calcio en teoría para los nodos. Que principalmente se van a encontrar todos en reposo, es decir, disponible para iniciar una lenta, ella va a iniciar una lenta despolarización diastólica debido a que se mantienen tales canales de entradas abiertos como las células que alcanzan o cuando las células van a alcanzar el potencial de acción de reposo. ¿Okay? En la próxima clase, porque estas son clases de secuencia, ya que iniciamos con los potenciales de acción cardíaca, esto no culmina acá. En la próxima clase vamos a estar hablando de todos esos procesos o esas propiedades electrofisiológicas de la célula cardíaca, además de los diferentes tipos de células cardíacas. ¿Por qué? Porque vamos a seguir utilizando esta ilustración y otras ilustraciones, porque hay que hablar de un potencial de umbral, hay que hablar de un potencial de reposo, hay que hablar del periodo refractario absoluto, del periodo refractario relativo, de un periodo supranormal, la duración de un potencial de acción y la diferencia de los potenciales de acciones de las células cardíacas y la relación entre potenciales de acción cardíaco y el electrocardiograma de superficie. Todo esto para la próxima clase denominada propiedades electrofisiológicas de las células cardíacas. Esta maravillosa clase de los potenciales de acción cardiovasculares. Te invitamos a que entiendas la diferencia entre los potenciales lentos de las fibras del nódulo sinusal y los potenciales rápidos de las fibras musculares ventriculares y todo el traspaso o el transporte iónico a través de la membrana celular. Sin embargo, te seguimos invitando a que te sumes y te sigas sumando a esta experiencia de estudiar en tiempos de pandemia para las próximas clases, en el cual estaremos hablando de las propiedades electrofisiológicas de las células cardíacas. Ahora, espérate un momento, si estás en tu último año, estás haciendo tesis, estás desesperado y necesitas asesorías o consultorías en todo lo que tiene que ver tu tesis, te invitamos a que busques el contacto de Asesorías Yo Ángeles para que puedas culminar tu tesis y puedas disfrutar de esta experiencia de ser un gran profesional en el área de salud. Soy el doctor Luis Marcano, médico cirujano, residente del segundo nivel de posgrado de cardiología clínica del Centro Docente Cardiovascular de Aragua, Maracay, Venezuela. Sean bienvenidos y muchas gracias por toda su atención.